La comunicación en América Latina, junto con los poderes judiciales de nuestras naciones, ha resultado protagonista importante del ciclo que estamos viviendo. 5 años, un lustro a esta parte, ha sido determinante a la hora de vertir sobre nuestras comunidades una serie de informaciones que determinaron caminos de algunas franjas de la comunidad. La complejidad del manejo comunicacional lo conocemos, no pensamos que se trate de un factor absoluto que una sociedad pueda ser llevada de las narices, pero apuntala determinados proyectos. Y no ha apuntalado la comunicación en América Latina los mejores proyectos. Por eso vamos a debatir con alguien que sabe, con un amigo de hace bastante tiempo, Gonzalo Carvajal, que hoy está al frente de la comunicación del Instituto Patria. ¿Cómo estás, Gonzalo? Ahí estamos, buen día, sí. Pero además estamos tenés bien. una trayectoria larga en el área comunicacional, ¿no? Sí, a esta altura uno empieza a pensar si no demasiados, no han transcurrido demasiados años. Hay que empezar a contar para atrás. Sí, hay que empezar a contar para atrás y son muchos. Sí, bueno, hemos transitado por distintos ámbitos. La verdad es que es variopinto nuestro recorrido. Compartimos algunos ámbitos donde hemos trabajado juntos y compartimos también parte de ese diagnóstico que vos haces al inicio, ¿no? Donde decís, bueno, la comunicación, también la justicia, también las grandes corporaciones financieras son los poderes fácticos, Claro. son estos que nos condicionan. Se puede decir, ya que metés el tema de manera directa, que las corporaciones o los grandes intereses financieros son los titiriteros de una zona del Poder Judicial y de una zona de la comunicación latinoamericana. Sí, yo creo que se puede interpretar, digo, la audiencia va a entender lo que estamos diciendo, también aclarando, y que coincido con lo que vos decís en el inicio, y es que condicionan, determinan, hasta ahí los pueblos ejercen reacciones, Sí. los pueblos no se dejan manipular tan fácilmente, aunque les lleva tiempo sintetizar ideas y generar esos espacios de reacción o de avance. En algunos momentos es de frenar el avance del adversario y en otros es realmente posibilitar su propio avance. Porque si uno habla de determinismo absoluto, yo no estoy de acuerdo, y además la historia nos muestra Claro, que... es conductista, como diciendo... Claro, la historia nos muestra que hemos tenido grandes avances nosotros. Sí creo que hay una cosa que caracteriza a los medios de comunicación, que juegan un doble rol. Es decir, juegan como factor de poder político, pero después juegan como medio de comunicación. Ellos, digamos, en algún momento dicen, nosotros somos medios, no hacemos otra cosa que informar, ¿no? Y se paran en un lugar de falsa objetividad. Y por otro lado, operan, digamos, en una como dirección fuerza política determinada. Claro. Exactamente. Entonces, ese doble rol durante años fue invisibilizado. Ahí es el rol del titiritero, que vos decís, ¿no? El titiritero no se ve. Cuando uno hace títeres, la idea es que el titiritero no se vea. Digamos, por lo menos en el títere clásico. Cuando el nene lo ve, se le rompe la fantasía. Lo que hizo, yo creo que, digamos, ahí Néstor Kirchner fue clave en su primera etapa de gobierno, fue exponerlos, ¿no? Él jugaba a siempre plantear desde su verdad relativa, exponerlos y decir, ellos juegan, porque miren lo que hacen. Ahí fue importante eso, y creo que va a ser importante a futuro, a pesar de las dificultades, porque durante bastante tiempo dimos por sobreentendido algo que la gente de Forja, especialmente Jaureche, planteó, ¿no? En la colonización pedagógica y la Yapa. No son formaciones neutrales, grupos de periodistas dignos que quieren informarnos de la realidad, sino empresas que tienen intereses. En general, el hombre y la mujer ligados a la comunicación lo sabíamos y trabajábamos en consecuencia. Entonces uno se hace un mapa, pero el público no necesariamente. El público ha observado determinados movimientos existentes a nivel comunicacional como una suerte de transmisión de verdades. Entonces dan la información de la corrupción de una franja presunta y sin embargo no dan la información de los Panama Papers que denotan la evasión por parte del jefe del Poder Ejecutivo. Entonces, en esa maniobra es importante una voz pública como la de Néstor Kirchner que diga, son empresas. Juegan. Vamos, son jugadores, esperen muchachos, todo bien con que informen, pero también tienen intereses.
Yo creo que ahí se empieza a disparar esta última etapa que coincide con la posibilidad que tuvimos nosotros de hilvanar ciertos avances populares. Creo que de algún modo cristalizan en la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual en el 2009, pero que en realidad son producto de una lucha de 20 y pico de años, digo, desde el regreso de la democracia, con idas y vueltas, hay una lucha que se va hilvanando. En algún momento se logra, yo creo, una simbiosis o una síntesis, quizá la suma de poder político y poder social, ¿no? Digamos, organización popular y una conducción política que toma y pone en el escenario político esa discusión, cosa que no siempre se da. Además, la ley sincera el concepto de comunidad organizada, bien entendido, que campea en otras zonas del planeta, que es un 33%, una porción para el Estado rector, una porción social, comunitaria y privado. Es decir, no se trata de un esquema integrador pleno donde todo queda absorbido por el Estado. No, y además sería inviable en esta sociedad capitalista en la que vivimos. Lo cual denota que en realidad la exigencia monopólica es la no competencia. Lo que quieren es que no aparezcan nuevas voces al lado que fuercen el cambio de dial. Ahí está el tema. Si no, no se entiende la anulación de Telesur, ¿no? No se entiende ni la anulación de montón Telesur, de elementos, ni la debilidad a la que están llevando a las universidades nacionales al no asignarles partidas presupuestarias para que puedan poner, ni partidas presupuestarias ni frecuencias para que puedan poner en marcha sus canales de televisión o sus radios, o para que las puedan sostener las que las han puesto en marcha. No se entiende tampoco que hayan, digamos, deprimido o hayan detenido la aplicación de los fondos concursables que la ley 26.522 establecía y que eran de aplicación directa para medios comunitarios, medios sin fines de lucro, medios de comunidades de pueblos originarios, justamente en eso que vos decís, ese tercio de la actividad que esa ley reconocía y ponía sobre la mesa, había que incubarlo. Después de toda la propaganda que hicieron acerca de la asignación de la pauta publicitaria, la agitación acerca de cierta discrecionalidad por parte del Estado Nacional Popular, hoy día no hay plata para los medios populares, como si no tuvieran derecho a existir. Pero además, la plata que ya está firmada, con avisos que ya están al aire, no se está pagando desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el registro de medios. Los oyentes y los espectadores deben saber que el dinero asignado a los medios populares sobre avisos que ya han sido difundidos al aire o publicados en los periódicos, lo absorbieron los funcionarios a través de pautas falsas que entregaron a medios que no las habían pedido y que jamás las recibieron. Del cual el ejemplo más notorio fue el caso Niembro. Bueno, eso es corrupción, eso es sin duda un hecho de corrupción y sin embargo no aparece, no se ventila a nivel comunicacional y no es parte del debate público. Bueno, hay dos cosas ahí. Primero que involucra a, digamos, los perjudicados son los más chiquititos, ¿no? Sí. Los menos fuertes del sistema. Entonces su voz pública es débil, desgraciadamente. Por otro lado, del lado del apropiador del dinero, tenemos a un personaje del mainstream, a una personalidad que circulaba con esa impunidad por ese dispositivo de canales de cable, fútbol privatizado, digamos, era parte de ese dispositivo. Entonces, es el hombre a proteger. Más allá de que tuvieron que sacarlo de una lista de candidatos a diputados, porque era, digamos, era una vergüenza. Quemo, como dice, claro, era un quemo, pero de algún modo lo protegen, no le van a soltar la mano porque es uno de ellos. Entonces, esa doble rol, y entre perjudicados débiles y digamos, beneficiados fuertes, claro, hace que este tema haya desaparecido hasta de nuestra propia agenda informativa. Pero a mí algo que decías me llama la atención, quiero subrayarlo, porque vos decís, ellos no tienen pauta publicitaria para los medios populares, también están teniendo algunos problemas con las pautas publicitarias los medios grandes, y esto me da la impresión... Cuando llega el ajuste llega para... Sí, le llega para todos. Toda la sociedad. Le llega para todos. Me parece que ahí hay una grieta posible en el escenario de la comunicación del gobierno. Yo observaría mucho ese tema. Hay una pelea
entre Clarín y el gobierno por la puerta que se le ha abierto a Turner. Hay una dificultad empresarial, porque en general, reiteramos, los monopolios no quieren competir. Es al revés del discurso capitalista tradicional. En general la competencia viene de otra zona de la comunidad. ¿Hay problemas ahí? ¿Se prevé una batalla fuerte, Gonzalo? Uno observa las grietas del sistema, ¿no? Al estar afuera, lo que se ven no son las grietas. Si uno estuviera adentro, podría tener más información. Lo que se filtra y lo que algunos periodistas están logrando comunicar. Me parece que hubo una nota muy interesante en el diario Página 12 del domingo, fue la de Gustavo Veiga, hablando del torneo continental que reemplazaría a... Bueno, me parece que se empiezan a filtrar negocios atrás de algunas cosas que nosotros vemos, ¿no? Cuando nosotros vemos un partido de fútbol, hablamos de un torneo de primera división, hay un gran negocio atrás o hay un gran servicio. En este caso ellos están tratando de que ese servicio, que era que el Estado ponía un dinero para que los clubes pudieran mantenerse y a su vez que el producido de esos clubes de fútbol fuera un torneo visible a través de canales de televisión, entre los cuales estaba el de la televisión pública que permitía llegar a todo el país, empieza a estar en crisis. ¿Por qué? Porque digamos, el Estado tiene que seguir poniendo dinero para alimentar a ese pero el negocio lo hace el privado. Pero lo que ellos quieren es que ese dinero termine pasando por la AFA o por los clubes, pero terminando en los privados. Para que eso suceda, le tienen que sacar a la televisión pública. En el tema fútbol se ve bien la diferencia entre el concepto liberal de ahorro, de gasto público, y el concepto popular nacional de inversión. En realidad ese dinero es inversión sobre la sociedad. Lo que se decía, se gasta mucho en fútbol para todo, no se gasta. Se invierte en las divisiones inferiores, se invierte en el funcionamiento social de los clubes. Le permite al fútbol argentino ser el gran fútbol, ¿no? En este caso, claro, lo que están diciendo es transformemos todo en una sociedad anónima. ¿Cuál es el problema? Que cada empresario tenga su club y listo el pollo. Y serán menos clubes, por supuesto, porque de la misma manera que cuando el proceso de concentración en la televisión por cable, que se dio en los 90, pasó de un número de 5.000 cables en todo el país a 2.500, concentró, quedaron menos empresas, ¿sí? Cables hay los mismos, audiencia incluso hay más abonados a la televisión por cable, pero hay menos empresas que dan el servicio. Lo mismo puede pasar con los clubes, es decir, no es que se va a dejar de jugar al fútbol en la Argentina, está dentro de nuestra cultura. En sea como fuere, se jugaba en los potreros, ahora se juega en las canchitas de fútbol 5 o en los clubes de barrio, ¿sí? Y en una época era en potreros baldíos, ¿no? Digamos, el baldío que nadie sabía de quién era, estaba ahí en la esquina, ahí había dos árboles que hacían de arco de un lado y del otro lado había dos cañas clavadas. Después se armaron las canchas de fútbol 5, los clubes de barrio, las sociedades de fomento, las entidades deportivas más grandes, y en algún momento ellos piensan, el fútbol va a seguir existiendo, pero en vez de hacerse de esa manera, se hará en sociedades anónimas que tendrán dueños, accionistas que no conoceremos, que repartirán dividendos en paraísos fiscales de los cuales esperarán que no nos enteremos, y por si nos enteramos, intentarán que haya un artículo en una ley que impida informar sobre eso, como quisieron hacer con esta ley de blanqueo. Es decir, va todo para el mismo lado. Ahora, el fútbol no va a dejar de existir. Y fíjate vos, yo llamo la atención sobre esto, no es casual que la Copa América esta del centenario se haga en Estados Unidos, el país del negocio. Estados Unidos... Y el menos futbolista del continente, ¿no? Hasta ahora, démosle unos años, porque el deporte que más está creciendo en Estados Unidos en audiencia y en gente que va a jugarlo, nuevos adherentes, es el fútbol. Y por eso ellos están viendo ese gran negocio. Es el deporte de mayor crecimiento en los últimos años. Entonces, démosle tiempo. Es como China, hace 30 o 40 años, uno veía una matriz, digamos, en realidad veía un producto chino y decía, esto es una porquería, porque la matriz era una porquería. Había que darle 2 décadas a los chinos. En 2 décadas el producto es excelente, ¿sí? Y tiene la mitad del costo. En el programa anterior, la capacidad de aprendizaje china. Y bueno, con el fútbol y los estadounidenses... En un ratito vamos a seguir hablando de los dilemas que tiene la comunicación en América Latina, pero también de los errores propios. Préstele atención.